Si suena el despertador es porque comenzamos a sintonizar la mañana de la radio. Todo lo que querés escuchar. Comenzamos el día con los titulares, con la buena música, con la comunicación y todas las voces que te acompañan cada mañana. Radio Boom Show. Nuestro próximo programa. Conectamos con el mundo. Estas son las noticias. Panorama de noticias. Bienvenidos. Quien les habla, Mario Gutiérrez. Principales titulares. Internacionales. El presidente Petro de Colombia denuncia ingresos de explosivos desde Chile y Ecuador. El presidente Gustavo Petro, como ya es costumbre en sus discursos, atacando a todo país que no está de acuerdo con sus ideologías, aseguró desde Timbio, Cauca, que los explosivos usados en recientes ataques en el sudoccidente del país estarían ingresando desde Chile, mientras que los detonadores llegarían desde Ecuador. Según dijo, detrás de estos hechos habría una correlación de mafias vinculadas al narcotráfico y estructuras armadas que operan en la región. Los explosivos que están usando aquí en el Cauca y los estopines vienen del sur de Colombia. Los explosivos de Chile y los estopines del Ecuador. Con eso están matando caucanos, caleños, vallecaucanos y colombianos en general. Con explosivos de Chile y estopines del Ecuador. Ya demostrado, ya no estoy hablando hipótesis. Y eso significa una correlación de mafias, no de gente revolucionaria, no caigamos en trampas. Países gobernados por extremas derechas, que no nos están ayudando. Lo que nos dicen es, queremos sacar colombianos y venezolanos en algo que llaman corredor humanitario. La gente humana no se saca como perros. Pero en cambio sí dejan pasar y no nos ayudan a detener la circulación de explosivos desde Chile y de estopines desde el Ecuador y quizás más cosas, porque se han detenido y di orden al ejército, que ahora quiero ver si se cumple. Hasta este momento no hubo declaraciones de Ecuador ni de Chile. Veremos qué respuestas dan a Colombia, estos países, sobre esta acusación directamente de terrorismo de Estado, al financiar con armamento a grupos terroristas ubicados allí en Colombia. ¿Qué dicen al respecto desde Colombia? Corresponsal Sergio David González. Un gusto saludarte, pues un poco confundido con estas declaraciones del presidente colombiano, porque justamente él lo que está diciendo es que la violencia en Colombia no es culpa de las políticas públicas referente a la paz en nuestro país, sino de gobiernos extranjeros. Y además que la munición que se está utilizando, ojo, por parte de los grupos guerrilleros no provienen de otras guerras, como se había anunciado inicialmente por la inteligencia colombiana, que podrían provenir justamente de lo que no se utilizaba en conflictos tanto en Oriente Medio como la invasión de Rusia a Ucrania, sino que ahora está diciendo que viene desde Ecuador y desde Chile, justo en dos países donde no son afines políticamente, donde la derecha es la que está gobernando en este momento. Y vea pues, ahora termina siendo que son los países de derecha los que están ayudando a los grupos que, como dice Petro, revolucionarios de Colombia, a poder encontrar ese tipo de armamento para atacar a la población civil. Lo ha denominado que son países que están relacionados con las mafias. Y me llamó la atención este pronunciamiento de Petro cuando dice que es directamente de la derecha en la región y no de grupos revolucionarios, que no se dejen mentir.
La verdad es la primera vez que veo que la derecha o el pensamiento de derecha en Latinoamérica puede estar relacionado con grupos de izquierda radicales como la guerrilla colombiana. Frente a las opiniones del presidente colombiano, pues lastimosamente se están intensificando a sus últimos días de gobierno, y en este caso, muy bien lo dices, no mira la frontera hacia el norte de Colombia con Venezuela, sino más bien mira la frontera hacia la parte sur con Ecuador, y ahora involucrando a Chile, que realmente no tenía nada que ver en este punto, pero lo está relacionando como uno de los principales como gestores bélicos para los grupos al margen de la ley en Colombia. La inteligencia normalmente relacionada al Estado poder adquirir tipo de armamento desde Centroamérica, de los carteles mexicanos, también proveniente de Oriente Medio, y como les decía inicialmente, también con el tráfico de armas desde la invasión de Rusia a Ucrania. Esto era lo que por lo menos a los medios de comunicación, desde el Ministerio de Defensa y desde la inteligencia del Estado, lo venían dando a conocer, que ahí era donde se estaba haciendo, y todo financiado a través del narcotráfico. Es la primera vez, y sobre todo proveniendo de un jefe de Estado, que vincula a Ecuador y a Chile. Hasta el momento no hay un señalamiento o una respuesta por parte de estos dos países ante estas declaraciones tan incendiarias del presidente colombiano en un momento muy difícil electoral para Colombia, donde la inseguridad es la que está primando en este momento. Pero aquí el presidente Petro utilizó el momento, entró en la conversación, el algoritmo le ayuda, y bueno, ahí están sus declaraciones. Nacionales. El gobierno logró dictamen de mayoría. El nuevo régimen de zona fría se perderá el subsidio. El oficialismo logró en la Cámara de Diputados la firma del dictamen de mayoría del proyecto que reduce el alcance geográfico del régimen de zona fría y solamente mantiene la política de subsidios a usuarios de gas de la Patagonia, Malargüe y La Puna. Con el nuevo régimen, la zona fría del gobierno, según especificó en sus exposiciones la secretaria de Energía, Carmen Tetamanti, perderán el subsidio 1.600.000 usuarios, mientras que lo conservarán 1.800.000 usuarios inscriptos en el programa de subsidios energéticos focalizados, quienes tendrán un descuento superior al 75% sobre el consumo de gas en los meses del invierno. Córdoba. Un perro mató a una nena de 4 años en Cosquín, Córdoba. La ciudad de Cosquín atraviesa horas de profunda conmoción tras la muerte de una niña de 4 años que fue atacada por un perro en un sector cercano al cementerio local. El trágico episodio ocurrió este miércoles al mediodía y la investigación quedó a cargo de la fiscal Silvia Penn, quien trabaja en el lugar junto a efectivos de la Dirección de Investigaciones Criminales, personal del Departamento Punilla Norte y bomberos. Estamos aquí precisamente en Cosquín, en la zona cercana al cementerio de aquí la capital nacional del folclore. El cadáver de una criatura de 4 años, aparentemente, y por estas primeras noticias que surgen, ya está la fiscal Silvana Penn atacada por un perro. Hace segundos nada más, la directora de Defensa Civil de Cosquín, Laura Barreiro, nos confirmaba este hecho y le escuchamos. Sí, así es. A la hora de hoy del mediodía nos vimos con esta situación, pero bueno, todo material de investigación, la situación es muy delicada y pedimos extrema reserva y extremo respeto a la familia que está atravesando este momento. Simplemente para confirmar el hecho, una criatura, una nena de 4 años, aparentemente atacada por un perro. Así es. No te puedo decir mucho más que eso, pero sí, así es. Es un momento tremendo. Lamentablemente confirmamos que esta criatura de 4 años está fallecida y que habría sido producto de un ataque de un perro. Lo que empieza ahora es, como decimos, la reconstrucción para saber qué pasó, que tuvo este tremendo desenlace. Uno de los testimonios más impactantes fue el de Roberto, un trabajador municipal que se desempeña en el cementerio y que presenció parte de la escena. Según relató, el perro solía permanecer en terreno lindero a la vivienda de la niña y era alimentado por vecinos del sector. Sí, lo veía, el perro siempre venía acá, no era tan malo, no tenía tan así de atacar gente. Atacaba ahí, perro de la calle. Un perro de la calle, y era de ahí, estaba ensañado, siempre vivía ahí. El terreno al lado de donde vivía la chiquita. Claro, del terreno al lado de encuentran las niñas fallecidas.
Sí, nosotros estábamos limpiando ahí adelante y la nenita andaba en la calle. Y de ahí lo corrían en el frente porque andaban los perros. Y ahí en el momento ese que se entró, porque el portón estaba abierto. Yo creo que si no hubiera estado el portón abierto de la casa hacia el frente, no hubiera entrado la nena. Después vimos que un hombre se paró en una camioneta con eran dos hombres, se paró en una camioneta blanca y golpeaban ahí porque veía una nenita. Y entonces yo me acerqué porque el perro lo atacaba y no lo dejaba entrar para sacar a la nenita, algo, hacer algo. Y yo me salí con un par y yo con el hombre en cargo también y como logramos entrar el perro retrocedió. Yo me acerqué a la nenita, tuvo que 20 centímetros la nenita así. Y como vi que no tenía pulso, no palpitaba su carne, nada, su garganta, nada, y no me hablé. Como 1 metro más o menos redondo, así todo sangre. Y entonces yo lo dejé porque no podíamos tocar y ya. El hombre es oriundo de Tucumán y aseguró que desconocía que el arma estuviese dentro de la mochila. No obstante, quedó a disposición de la justicia mientras avanzan las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho y establecer eventuales responsabilidades. El episodio generó preocupación entre los pasajeros que estaban en el aeropuerto, aunque desde la PSA destacaron que los controles de seguridad permitieron detectar la situación antes de que el arma ingresara a la aeronave. Hacemos una pausa en Panorama News y ya regresamos con más noticias. Ya estamos de nuevo en Panorama News, a través de tu radio. Panorama de noticias. Nacionales. Bioetanol de maíz, un combustible renovable que el país no termina de potenciar. El director de la Cámara Nacional del Sector, Patrick Adams, dijo que Argentina solo usa el 3% de la... Está hoy al 100%. O sea, no da más. Y a tal punto no da más que la Argentina importa cada año entre 500 y 1.000 millones de dólares de naftas importadas. Entonces, nuestra propuesta es, uno, por motivos de sustitución de importaciones, de soberanía energética, produzcamos más etanol, hagamos etanol, que es súper competitivo a nivel precio, muchísimo más ahora, y evitemos esas importaciones de combustibles contaminantes. No nos olvidemos que el etanol te reduce un 80% la huella de carbono con respecto al combustible fósil y por lo tanto tiene un impacto ambiental muy favorable, además de otras características como el desarrollo regional. Es una fuente de octanaje privilegiada para las naftas. Es más barato que cualquier otro componente contaminante que se usaba, como el MTBE, por ejemplo, o el benceno. Así que si queremos naftas con buen octanaje, hay que usar etanol, y si queremos que sea con un producto que además es sustentable, usemos bioetanol, y si queremos que sea más barato que esa fuente de octanaje, usemos etanol. O sea, es bueno por donde se lo mire, y por eso estamos tan convencidos de toda la lucha que estamos llevando adelante. Es así, es una mezcla que se hace hoy a un nivel del 12% con ese 3% opcional. Es algo que de todas maneras deberían hacer las petroleras, mismo si no hubiese un mandato en busca de octanaje. Obviamente también puede optar por otras fuentes de octanaje, pero al ser más caras y, como te decía, contaminantes, no le veo mucho sentido. Judiciales. Adorni habría pagado $21.000 por 18 meses de alquiler de una casa en Indio Cuá. Un nuevo testigo declaró en el marco de la investigación que atraviesa Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito. José Rodríguez, dueño de una casa de un country Indio Cuá,
confirmó que el jefe de gabinete le alquiló la propiedad por más de $20.000 en efectivo, mientras refraccionaba su inmueble en ese predio de Exaltación de la Cruz. Y en los tribunales, un nuevo testigo ratificó nuevos gastos y alquileres de Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito. Se trata de la confirmación de un testigo sobre pagos del jefe de gabinete de la Nación por alquileres en el country indio Cuá, donde él estaba reformando su casa. La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de gabinete Manuel Adorni sumó miércoles nuevos datos vinculados a los gastos realizados en el country indio Cuá, donde el funcionario alquiló una vivienda mientras avanzaban las refacciones de su casa que compró en el mismo barrio privado. El alquiler fue en pesos y en dólares. Internacionales. Ataque ruso con drones y misiles en Kiev deja al menos 4 heridos. Un ataque masivo con drones y misiles fue lanzado por Rusia en la madrugada de este día jueves, impactando la capital ucraniana y dejando un saldo de al menos 4 heridos, según informaron las autoridades locales. El titular de la administración militar de la ciudad, Timur Kachenko, reportó que se registraron daños en 6 distritos de Kiev. El funcionario advirtió que la ofensiva incluyó tanto misiles balísticos como drones. Uno de los incidentes más graves ocurrió en el distrito de Tarnitia, donde un edificio residencial sufrió un derrumbe parcial, dejando a varias personas atrapadas bajo los escombros. Además, en el distrito de Dnieper, un dron impactó en el techo del edificio de 5 pisos, mientras que otro inmueble en el distrito de Dniprovsky también resultó dañado. Durante la madrugada de hoy jueves, se escucharon explosiones en diferentes puntos de la capital, generando preocupación entre los residentes. Este ataque se produjo horas después de una ofensiva inusual durante el día que dejó al menos 7 muertos, según lo informado por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Llegamos al final. Los invitamos para nuestro próximo informativo. Y estos son nuestros titulares. En Bolivia, manifestantes realizan bloqueos en diferentes regiones del país como protesta por la crisis económica. Entre las demandas, mejores salarios, no privatizar empresas públicas y los grupos más radicales piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Estos son nuestros titulares. Comenzamos. Donald Trump ya llegó a China. El Air Force One aterrizó este miércoles en Pekín, se le recibió con flores y se le extendió una alfombra roja a él y a su comitiva empresarial. Elon Musk y Jensen Huang lo acompañan, pues hacer negocios es uno de los objetivos. Concretamente, los empresarios estadounidenses desean acceder al mercado chino. Aunque en este momento la guerra en Medio Oriente aparece como uno de los temas más importantes en la agenda global, para la presidenta de la Cámara de Cooperación Hispano-China, Laya Comerma, el conflicto no es prioridad en la agenda china, como sí lo es la venta de armas estadounidenses a Taiwán, a las que el gigante asiático se opone. Que el hecho de que se discuta ese tema ya es muy relevante en sí, porque desde Reagan la política de Estados Unidos es que sus ventas de armas a Taiwán no es algo que se discuta ni que deba discutirse con la China, porque no es un asunto de su incumbencia según la Taiwan Relations Act de los Estados Unidos. Entonces, el hecho de que Trump esté dispuesto a discutir eso ya de por sí es muy relevante y ya cambia la política de Estados Unidos con Taiwán, y eso puede tener un efecto muy significativo en un primer plano en la política doméstica de Taiwán, donde la ICNT pues se está enfrentando en un entorno político doméstico muy complicado, con una oposición que puede llegar a ser muy fuerte en las próximas elecciones, con influencia de Beijing, y por el otro hay la security guarantees, las garantías de seguridad que han posibilitado la autonomía y el status quo en el estrecho de Taiwán, que si cambiase cualquier pieza de este puzzle gigante y complicado e inestable podría representar un dominó.
A las 10 de la mañana de este jueves, hora local de Pekín, se verán cara a cara Trump y su homólogo chino Xi Jinping, que en la víspera, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, pidió a Pakistán que intensifique sus esfuerzos de mediación entre Irán y Estados Unidos y que lleguen a una resolución de apertura del estrecho de Hormuz, por donde circulaba hasta el 20% de los hidrocarburos mundiales. Uno de ellos es el petróleo y justamente debido a este conflicto, la producción se ha desplomado. En su último informe, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, estima que en abril hubo un 34% menos de extracción en comparación con los datos de febrero. Detalles con Manu Terradillos. La guerra en Oriente Medio y el consecuente cierre del estrecho de Hormuz han empujado a la OPEP a rebajar su producción en un tercio desde el inicio de las hostilidades el 28 de febrero. Concretamente son 9,67 millones de barriles de petróleo diarios menos los producidos por esta Organización de Países Exportadores de Petróleo, compuesta por 13 naciones. Se trata de un desplome récord, superior incluso al recorte que se autoimpusieron de manera voluntaria durante la pandemia para frenar el hundimiento del precio del crudo en un mundo casi paralizado. En cuanto a proporción, los más afectados son Kuwait e Irak, cuya producción se ha frenado un 77 y un 67%. En cuanto a cifras, es Arabia Saudí la que ha visto frenado su bombeo en casi 3,5 millones de barriles diarios, lo que supone un tercio de su extracción. Irán, afectado por la guerra, sigue rebajando sus cifras y ahora produce casi un 15% menos que desde el 28 de febrero. Ajena a Oriente Medio, por su parte, Venezuela sí aumenta su producción en casi 500,000 de barriles diarios, ahora que se encuentra bajo la influencia de Washington. Desde la operación que sacó a Maduro del poder, Caracas ha aumentado su bombeo en más de un 20%, aunque hay que añadir que en parte ha sido porque Estados Unidos levantó el bloqueo marítimo impuesto por los propios norteamericanos. Última información del conflicto en Medio Oriente, de la guerra entre el ejército israelí y el Hezbollah libanés. Este jueves y viernes se reunirán en Washington representantes de Líbano y de Israel para nuevas negociaciones directas. El pasado martes, el presidente libanés Joseph Aoun advirtió que los ataques israelíes frenan los intentos por un alto el fuego total. El Centro de Operaciones de Emergencia reporta que desde el 2 de marzo, los enfrentamientos en el Líbano han dejado un saldo de 2.896 muertos, 8.824 heridos y el desplazamiento de cerca de 1,5 millones de personas. En Inglaterra, el rey Carlos III presentó su tradicional discurso, mejor conocido como el discurso del rey, que abre el periodo de sesiones del Parlamento con una crisis política de fondo debido a las peticiones de renuncia del primer ministro Keir Starmer tras la derrota electoral de su partido en las municipales. En esta atmósfera hostil, el primer ministro presentó su plan de gobierno que contempla el acercamiento a Europa, mayor control de la migración y medidas económicas. Detalles con nuestro corresponsal en Londres, Daniel Postico. Keir Starmer ha presentado hoy su programa de gobierno para la sesión parlamentaria de este año a través del tradicional discurso del rey Carlos III, quien ha leído las principales políticas del gobierno. Entre ellas, un mayor acercamiento a la Unión Europea, una medida polémica porque Starmer no contempla volver a entrar en el mercado común ni en la unión aduanera. También ha anunciado medidas más estrictas contra la inmigración para hacer frente al auge de la extrema derecha y medidas para la recuperación económica, que es el mayor problema del país ahora mismo. Starmer había prometido un cambio radical tras la derrota en las elecciones locales y galesas de la semana pasada, que provocaron la rebelión interna de las últimas 48 horas. La duda es si estas medidas son lo suficientemente radicales como para poder ganar las elecciones generales de 2029 y si permitirán a Starmer recuperar el control de su partido. 92 parlamentarios laboristas ya piden su dimisión y pueden convocar unas primarias, pero para hacerlo deben proponer un candidato de consenso y no lo tienen. Uno de los candidatos es Wes Streeting, el ministro de Sanidad, quien se ha reunido esta mañana con el primer ministro sin que trascendiera por ahora el contenido de la reunión. Desde Londres, Daniel Postico. Gracias, Daniel Postico. Pasamos a las noticias del bloque del continente americano. En Perú, el conteo de las actas de las pasadas elecciones presidenciales llegaron a un punto en que los números le dan el pase al balotaje al candidato de izquierda Roberto Sánchez. Se enfrentará en junio a la derechista Keiko Fujimori. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, la ONPE, informó que antes del 15 de mayo anunciaría los resultados de manera oficial. Los números en su sitio web dejan en claro que el ultraderechista Rafael López Aliaga queda en tercer lugar a 18.799 votos de diferencia del segundo. Solo quedan por contar 16.500. Yago Martí.
Roberto Sánchez de la coalición Juntos por el Perú consiguió pasar a la segunda vuelta de las presidenciales por apenas 1/10. Según los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la revisión de los últimos 16.500 votos otorgó a Sánchez el 12% de los apoyos, contra el 11,9% del ultraderechista López Aliaga. El 7 de junio, Sánchez se verá las caras con Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular, que lidera los resultados de la primera vuelta con el 17,1% de los sufragios. Esta será la cuarta vez que Fujimori se presenta a las elecciones y la primera para Sánchez. El resultado llega momentos después de que la Fiscalía de Perú pidiera más de 5 años de prisión para Sánchez por presuntamente declarar información falsa ante el organismo electoral sobre financiación a su campaña entre 2018 y 2020. El Poder Judicial programó para el 27 de mayo una audiencia para determinar si el caso pasa a juicio oral o se archiva. Gracias, Yago Martí. El balotaje está previsto, como lo decía nuestro compañero Yago, el próximo 7 de junio. Nos vamos ahora a Bolivia, donde se registran manifestaciones en varios puntos del país para expresar el descontento a la política económica del presidente Rodrigo Paz en el poder desde hace 6 meses. Transportistas, organizaciones obreras e incluso sectores políticos aseguran que sus decisiones han agravado la crisis económica del país, por lo que piden su renuncia. Mario Aguello, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, considera que Paz no ha resuelto el problema del costo, escasez y mala calidad de los combustibles. La abrogación del decreto que elimina la subvención de los combustibles de enero no ha dado resultados, dice Mario Argüello. El gobierno central, a partir de la abrogación que ha sido el 11 de enero de este año, lastimosamente ha hecho compromisos con diferentes sectores y en especial con la Central Obrera Boliviana. No se ha contactado ni una llamada ni una carta de invitación a poder solucionar los problemas que aquejan nuestro país. No ha existido. En ese sentido ha tenido mucho tiempo, a partir de enero, febrero, marzo, abril, donde ha estallado todo esto. En ese sentido el gobierno central el entero responsable, después de que todo ya está convulsionado, movilizado, las dirigencias nos hemos visto sobrepasado por las bases, ahora recién está queriendo con unas intenciones malsanas convocar a un diálogo hipócrita que lastimosamente él no genera las condiciones. La población ha llegado al punto límite de que el gobierno central, en vez de que dé soluciones a los problemas del país, lastimosamente ha empeorado. Las protestas en Bolivia cumplen 2 semanas, aunque por diversas razones, y se han registrado violentos choques entre policías y manifestantes en bloqueos de carretera. Este miércoles las autoridades usaron gases lacrimógenos en una carretera en la ciudad de El Alto. Pasamos a México. Human Rights Watch alerta de los riesgos graves para la seguridad que viven los millones de trabajadores de la denominada economía geek, aquellos que trabajan para plataformas de reparto o transporte como Uber, Deliveroo o Globo. La organización humanitaria pide el reconocimiento de los derechos laborales y la transparencia en los sueldos. Andrés Rangel, director asociado de comunicación para América de Human Rights Watch, afirma que en América Latina estos empleos precarios no paran de aumentar y nos pone un ejemplo: la situación en México. México hizo una reforma a fines de 2024 donde se les dio la oportunidad a algunos trabajadores por aplicación de tener acceso a seguridad social si llegan a cierto nivel de ingresos. Entrevistamos a 2 personas que trabajan a través de aplicaciones en México y lo que ellos nos contaban es que esta reforma, si bien le ha dado acceso a seguridad social a algunos, tiene muchas áreas de oportunidad y en particular el caso de Jesús, que incluye el informe, ilustra esta realidad de que él, a pesar de haber llegado al ingreso necesario para calificar para el seguro de salud y seguridad social en el mes que tuvo un accidente vehicular, no, debido a que la empresa no lo registró ante el Seguro Social de México, no pudo ser atendido y le tocó buscar atención médica por otras vías y estuvo, digamos, hospitalizado y también incapacitado durante varias semanas. Con una nota sobre los Estados Unidos, el Senado puso a Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal, institución que estuvo bajo Jerome Powell, acosado por Trump tras no cumplir sus peticiones y a quien se le amenazó con cargos penales por presunta falta de transparencia en los gastos de la remodelación de la sede. Kevin Warsh fue nominado por el presidente Donald Trump por 4 años y llega en un momento en que la inflación se sitúa en su nivel más alto en los últimos 3 años. Warsh y Trump abogan por tipos de interés más bajo, a lo que se negó Powell durante los 8 años de su mandato.
La guerra en Irán y el consecuente cierre del estrecho de Hormuz ha provocado que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, reduzca 1/3 su producción desde el inicio de las hostilidades. Los mayores afectados son Kuwait e Irak, cuya producción se ha frenado en un 77% y un 67%. Mientras tanto, Venezuela, también miembro de la organización, ve cómo su producción de barriles aumenta desde enero tras la detención del dictador Nicolás Maduro. Desde entonces, su producción ha aumentado un 22,9%, produciendo más de 1.100.000 barriles al mes, según cifras de la OPEP. Nuestro compañero Yago Martín analiza la situación. Venezuela es un jugador menor en el contexto global de la producción de crudo, pero eso no significa que no tenga un papel fundamental en la crisis de hidrocarburos derivada del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Desde la detención de Nicolás Maduro en enero por Washington, la producción de barriles ha aumentado un 22,9%, una cifra no vista desde 2019. Para José Enrique Rioja, analista económico del Centro de Expertos Consejo de las Américas, Venezuela se ha vuelto bastante útil para Estados Unidos. En estos instantes, Venezuela se ha convertido en el segundo proveedor de crudo a Estados Unidos después de Canadá. En el equilibrio energético global, la cifra todavía es de poco peso, sobre todo si se contrasta con las producciones que tienen otros países de la OPEP, pero hay detrás de estos números fríos y crudos, como lo podamos interpretar, un simbolismo y un valor estratégico geopolítico que es lo que históricamente le ha dado el realce y la importancia de la producción petrolera venezolana. Debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos en 2018 y 2019, Venezuela vendía la gran mayoría de su crudo a Asia, sobre todo a China. Pero parte del plan de Washington también es influir en este mercado. En el mes de mayo, prácticamente 600.000 barriles de petróleo se están vendiendo a Estados Unidos. El resto de las exportaciones siguen yendo a destinos en el mercado asiático, pero definitivamente la presión de Estados Unidos sobre el gobierno liderado por Delcy Rodríguez de cortar relaciones con China están llamadas a que esta recomposición en las ventas de petróleo de Venezuela tienda cada vez más a irse hacia Estados Unidos en lugar de los mercados asiáticos. Estados Unidos tiene especial interés en el crudo de Venezuela, ya que sus refinerías pueden adaptarse al petróleo pesado que el país caribeño produce. Es por ello que se espera que la producción continúe aumentando y generando crecimiento. Se espera una revitalización de la contratación de manos de obra. Las compañías al estilo de BP, Repsol, Eni, están ya firmando acuerdos importantes para reactivar o retomar presencia que se tuvo en el país. En el caso de Repsol, triplicar la producción que la compañía tiene hoy en día en Venezuela, de unos 45.000 barriles por día. Esos podrían estar llevándose a unos 150.000 barriles por día en los próximos 3 años. Rioja concluye afirmando que el conflicto en Oriente Medio no convierte a Venezuela en una amenaza económica para el resto de los países de la OPEP, pero pone de manifiesto la importancia geoestratégica de este país en el panorama internacional. Hasta aquí, en resumen diario de noticias.